La historia de Gedeón es una de las narrativas de liderazgo y fe más poderosas y reveladoras del Antiguo Testamento, y muestra cómo la obediencia a Dios puede transformar a un líder común y corriente en un instrumento de liberación para un pueblo oprimido. En una época de gran desesperación, cuando los israelitas estaban siendo subyugados por el imperio madianita, un hombre sencillo, Gedeón, fue llamado por Dios para enfrentar la tiranía y lograr la liberación. El viaje de Gideón está marcado por desafíos, señales divinas, coraje inesperado y una estrategia militar única que culmina con una victoria sorprendente. Sin embargo, entre tantas victorias y triunfos, la historia también revela el riesgo de tentación y desviación, cuando incluso los líderes más fieles pueden caer en la trampa de la idolatría. La historia de Gedeón, por lo tanto, nos enseña sobre el poder de la fe en Dios, el peligro del orgullo y la necesidad constante de mantener el enfoque en el Señor, especialmente después de grandes logros. Continuaremos juntos y descubriremos su vocación mientras cosechaba trigo en el lagar y lo que hizo Gedeón con tan solo 300 hombres. La escena era de profunda angustia y sufrimiento. El pueblo de Israel, que anteriormente vivía en relativa paz, comenzó a enfrentar una opresión implacable por parte de los madianitas. Este pueblo, poderoso y numeroso, apareció como una tormenta devastadora, arruinando todo a su paso. No vinieron a hacer la guerra directamente, sino a saquear, dominar y dejar la tierra de Israel en un estado de completa miseria. Los madianitas actuaron de manera organizada, casi como un enjambre de langostas. Se movían con sus rebaños, tiendas y caravanas, invadiendo las tierras cultivadas de Israel durante la época de la cosecha. Fue en ese momento cuando el arduo trabajo del pueblo estaba a punto de producir sustento que aparecieron los invasores. Llegaron en gran número, acompañados de camellos, lo que les permitió moverse rápidamente y transportar la mayor cantidad posible de bienes saqueados. Los madianitas destruyeron los campos, se llevaron el ganado y consumieron las provisiones, dejando tras de sí solo devastación y hambre. Con el paso del tiempo, el miedo se apoderó de los corazones de los israelitas. La tierra, alguna vez fértil y productiva, se ha convertido en sinónimo de inseguridad y pérdida. El trabajo agrícola, imprescindible para la supervivencia, empezó a realizarse con miedo y en secreto. Incluso los graneros y las zonas de almacenamiento eran objetivos fáciles, lo que obligó a los israelitas a buscar estrategias desesperadas para ocultar lo poco que podían cosechar. La situación era tan desesperada que muchos abandonaron sus hogares y se escondieron. Cuevas y fortalezas improvisadas en las montañas se convirtieron en el nuevo hogar de familias enteras. En lugar de vivir con dignidad en sus propias tierras, los israelitas se convirtieron en fugitivos en su propio país. Vivir escondidos, lejos de los cultivos y los rebaños, no solo era humillante, sino que también dificultaba la subsistencia. El miedo de los madianitas estaba por todas partes, como una sombra constante. Este ciclo de opresión no fue algo temporal. Año tras año los madianitas regresaban, como si tuvieran derecho a dominar esa tierra. La repetición de la miseria socavó no solo los recursos materiales, sino también la esperanza del pueblo. El hambre aumentó y el espíritu de resistencia se debilitó. El pueblo de Israel, que alguna vez conoció la libertad y las promesas de abundancia, ahora estaba encadenado por la opresión y la desesperanza. Los niños nacían con miedo, los adultos trabajaban bajo el constante riesgo de perder, y los ancianos, que recordaban tiempos mejores, veían extenderse la ruina. Israel fue quebrantado, no solo en sus tierras, sino también en su corazón
y alma. El gobierno madianita parecía una sentencia interminable, como si ya no hubiera salvación ni refugio seguro. El contexto era de miedo y opresión. Israel vivía bajo el cruel gobierno de los madianitas y cada actividad diaria debía realizarse con extremo cuidado para evitar ser descubierto. Fue en ese escenario de inseguridad que se encontró Gideón. Se encontraba trillando trigo en un molino, lugar totalmente inadecuado para esta tarea. Normalmente el trigo se trillaba en lugares abiertos, en eras, donde el viento ayudaba a separar la paja del grano. Sin embargo, como los madianitas constantemente merodeaban y saqueaban las cosechas, Gedeón había elegido un lagar, una estructura hecha para prensar uvas y extraer vino, como escondite. Allí, en lo profundo de ese espacio reducido, lejos de los ojos de los opresores, trabajó en silencio, tratando de salvar el poco trigo que tenía. Su postura era la de alguien que buscaba sobrevivir en medio del caos, escondiendo no solo el trigo, sino también a sí mismo. Fue en ese ambiente de miedo y aislamiento que sucedió algo extraordinario. Un mensajero celestial, descrito como el ángel del Señor, se apareció a Gedeón. La escena debió ser sorprendente. Mientras Gedeón se concentraba en su trabajo, tenso y atento a cualquier señal de peligro, el ángel trajo un saludo inesperado y poderoso. «El Señor está contigo, valiente». Estas palabras sonaron contradictorias por decirlo menos. Gedeón, escondido, realizando su trabajo apresuradamente y con miedo, ciertamente no se consideraba un hombre valiente. Más bien, era simplemente alguien que intentaba escapar de la atención de los madianitas. Su situación, sumada al estado de miseria de su pueblo, le hacía sentirse pequeño e incapaz de cualquier gran logro. Quizás, al escuchar ese saludo, miró a su alrededor, tratando de entender si esas palabras realmente iban dirigidas a él. Con honestidad e incluso con cierta frustración, Gedeón interrogó al mensajero. No entendía cómo el Señor podía estar con él si el pueblo de Israel vivía abandonado a la opresión y la destrucción. ¿Dónde quedaron las hazañas y milagros de los que tanto hablaban tus antepasados? ¿Por qué Dios no actuó como antes, liberando al pueblo de manos de sus enemigos? Gedeón, en ese momento, dio voz a los sentimientos de muchos israelitas. El sentimiento de abandono, de debilidad e impotencia. Sin embargo, la respuesta del ángel fue clara y directa. No se trataba de dónde estaba Dios, sino del papel que tenía que desempeñar Gedeón. El ángel le ordenó que fuera con todas sus fuerzas y librara a Israel de los madianitas. Esa era la misión, una gran tarea, encomendada a un hombre que, aparentemente, no tenía más que sus dudas y limitaciones. Ante esta orden, Gedeón expresó su inseguridad. Provenía de una familia humilde y su tribu era considerada la más pequeña entre las demás. Además, se veía a sí mismo como el más insignificante dentro de su propia casa. ¿Cómo podría él, alguien sin posición ni recursos, ser elegido para liderar y liberar al pueblo? Todo esto parecía una responsabilidad imposible. Aún así, el mensajero le aseguró a Gedeón que no estaría solo. El poder para cumplir la misión no vendría de sus propias capacidades o fuerzas, sino de la presencia de Dios que estaría con él. El ángel reafirmó que Gedeón derrotaría a los madianitas como si se enfrentara a un solo hombre, mostrando que la victoria no dependería de números ni recursos, sino de la intervención divina. En ese momento, aunque Gideón no lo entendió del todo, algo empezó a cambiar. El hombre que trillaba trigo en un lagar, escondido por miedo, había sido llamado valiente no por su situación actual, sino por lo que estaba a punto de convertirse.
El lagar, símbolo de limitación y desesperación, se convirtió en el escenario de un llamado divino que daría inicio a una de las más extraordinarias historias de valentía y transformación. El llamado de Gedeón había sido dado, pero la primera tarea todavía era una prueba de obediencia y coraje. Antes de liderar a Israel contra los madianitas, necesitaría confrontar algo más cercano y más profundamente arraigado: la idolatría dentro de su propio hogar y comunidad. El altar de Baal, el dios pagano adorado por muchos en aquella época, se instaló en la aldea donde vivía Gedeón, y su presencia simbolizaba la alienación espiritual del pueblo de Israel. Además, junto al altar de Baal, había un postídolo consagrado a la diosa Asera, símbolo del culto pagano que complementaba aquel culto prohibido. La orden era clara: Gedeón debía derribar el altar de Baal, cortar el poste del ídolo y en su lugar construir un altar al Dios verdadero, ofreciendo un sacrificio apropiado. La misión, sin embargo, no fue sencilla. Gedeón sabía que alterar el altar de Baal no significaba solo destruir una estructura física. Fue un acto que desafió las creencias, tradiciones y autoridad de su propia familia y de los hombres del pueblo. La idolatría se había vuelto tan común y aceptada que cualquier intento de eliminarla sería vista como una afrenta directa, una audacia que no sería fácilmente perdonada. El corazón de Gedeón, aún inseguro, estaba dividido entre la obediencia a la orden recibida y el miedo a las consecuencias. Temía las reacciones de la gente, tal vez incluso la de su propio padre, quien posiblemente cuidaba ese altar. El riesgo era grande. Podía ser atacado, humillado o incluso asesinado por quienes defendían fervientemente a los falsos dioses. A pesar de su miedo, Gedeón decidió obedecer, pero tomó una decisión cautelosa. No llevaría a cabo la tarea de día, bajo la mirada crítica y agresiva de los habitantes del pueblo, sino de noche, al amparo de la oscuridad. Gedeón reunió a 10 de sus siervos, hombres de confianza, y con determinación silenciosa comenzó la misión. La oscuridad de la noche envolvió el pueblo, mientras los pasos sigilosos de Gideón y sus ayudantes rompían el silencio. El altar de Baal, grande e imponente, estaba allí, pero esa noche no resistiría. Con herramientas en mano, comenzaron a derribar la estructura. El ruido de las piedras al caer, aunque amortiguado, debió resonar como un grito de enfrentamiento contra la idolatría que dominaba la región. El ídolo, símbolo del culto a Asera, fue talado. Su madera, una vez consagrada a un dios pagano, se utilizaría para algo sagrado. Gedeón, en obediencia al orden divino, construyó un nuevo altar sobre las ruinas del antiguo. Este altar no estaría dedicado a un dios falso, sino al Dios verdadero que había llamado a Gedeón a una misión mayor. Allí, en el silencio de la noche y lejos de las miradas de la multitud, preparó un sacrificio. El toro elegido, símbolo de fuerza y riqueza, era ofrecido sobre el altar recién construido, y el fuego consumía el sacrificio en señal de devoción y alianza. Una vez completado el trabajo, Gedeón y sus sirvientes desaparecieron en la oscuridad, dejando atrás no solo un altar destruido, sino también un desafío derribado. Aquella misión aparentemente sencilla fue un acto de ruptura, una declaración de guerra contra la idolatría que aprisionaba a la comunidad. La destrucción del altar de Baal no fue solo física, simbolizaba un enfrentamiento espiritual, un llamado al pueblo a regresar a sus raíces, abandonando dioses ajenos y reconociendo al Dios que podía liberarlos. Al amanecer, el pueblo amaneció con una escena inesperada e impactante. El altar de Baal fue destruido, el poste del ídolo cortado, y en su lugar se erigió un nuevo altar, dedicado al Dios verdadero. La reacción de los residentes sería inevitable y explosiva,
Pero esa noche, Gideón había dado el primer paso para transformar su propio hogar y la nación entera. Incluso en medio del miedo, había decidido obedecer, y esa elección marcó el comienzo de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. El corazón de Gideón todavía estaba inquieto. Aunque había recibido el llamado divino y había completado su primera misión derribando el altar de Baal, la siguiente tarea le parecía demasiado grande: liderar a Israel contra los madianitas, un enemigo numeroso y opresivo. Gedeón, un hombre corriente, seguía luchando con profundas dudas. ¿Había sido realmente elegido? ¿Estaría Dios, de hecho, con él en la batalla? Estas preguntas fueron más fuertes que su confianza inicial y sintió la necesidad de una señal clara, algo que confirmara que no estaba actuando por su cuenta. En su búsqueda de certeza, Gedeón decidió presentarle a Dios una petición inusual, una prueba tan específica que no podía confundirse con una coincidencia. Tomó un vellón de lana, el trozo esquilado de una oveja, grueso y capaz de retener la humedad, y lo colocó en el suelo, al aire libre. La petición fue directa. Gedeón quería que el rocío mojara solo el vellón de lana durante la noche, mientras que todo el suelo a su alrededor permaneciera completamente seco. Esta sería la señal de que Dios estaba verdaderamente con él y que había sido elegido para llevar a Israel a la victoria. La noche transcurrió en silencio y Gideón esperó ansiosamente. A la mañana siguiente se levantó temprano y fue al lugar donde había dejado el vellón. Cuando lo recogió, se dio cuenta que estaba completamente empapado. Gotas de rocío corrieron por sus manos, y mientras estrujaba el vellón, se acumuló suficiente agua como para llenar un cuenco. A su alrededor, el suelo permanecía seco, como si el rocío hubiera ignorado por completo el resto del terreno. La señal había sido clara, tan precisa como Gideón había pedido. Aún así, la duda persistía. Quizás fue solo un capricho de la noche o una circunstancia natural inusual. Gedeón, buscando más seguridad, se atrevió a hacer una segunda petición. Esta vez, invirtió la prueba. Quería que la noche siguiente el rocío cayera sobre toda la tierra a su alrededor, pero el vellón de lana permaneció completamente seco. Era un pedido aún más extraordinario, ya que, naturalmente, la lana absorbe fácilmente la humedad, y sería casi imposible que permaneciera seca en medio del rocío. Aún así, Gedeón presentó su petición con humildad, reconociendo la osadía de pedir una segunda confirmación. Sabía que estaba poniendo a prueba los límites de su fe y confiaba en que Dios sería paciente con sus incertidumbres. Llegó la noche y una vez más el silencio se apoderó de la escena. Cuando amaneció, Gedeón regresó al vellón con anticipación y el corazón agitado. Cuando tocó el vellón de lana, notó algo sorprendente: estaba completamente seco. A su alrededor, la tierra y las rocas estaban húmedas, cubiertas por el rocío de la noche, pero el vellón permanecía intacto, como si hubiera sido protegido de toda humedad. Fue todo lo contrario del signo anterior, un milagro claro e innegable. Dios había concedido las dos peticiones de Gedeón, no como una reprimenda por su falta de fe, sino como una demostración de paciencia y comprensión ante su inseguridad. La prueba del vellón fue más que una solicitud de confirmación. Era una expresión de la naturaleza humana de Gideón, alguien común y corriente, vacilante, pero que buscaba desesperadamente la certeza de que no estaba solo. Ante esa clara demostración de poder y respuesta divina, sus dudas comenzaron a dar paso a la confianza. El Dios que había llamado a Gedeón no solo habló, sino que también escuchó y respondió, mostrando que verdaderamente estaba con el que había elegido. Después del llamado de Gedeón para liberar a Israel de la opresión de los madianitas, reunió un gran ejército.
Hombres de diferentes tribus respondieron al llamado, deseosos de luchar por la liberación de su tierra. El número inicial parecía prometedor. Miles de guerreros dispuestos a enfrentarse al enemigo. Sin embargo, vino una orden inesperada de Dios. Este ejército es demasiado grande. La afirmación sonaba extraña porque, dado el vasto y numeroso ejército enemigo, reducir el número de soldados parecía absurdo. Después de todo, ¿cómo podrían unos pocos derrotar a muchos? La razón era clara. El mérito de la victoria no debía atribuirse a la fuerza humana, sino al poder divino. Si el ejército fuera numeroso, los hombres podrían pensar que habían ganado por mérito propio y olvidarían quién fue el verdadero responsable del triunfo. Entonces, Dios le ordenó a Gedeón que hiciera la primera evaluación. Luego Gedeón proclamó al pueblo que cualquier hombre que tuviera miedo o se sintiera inseguro podía regresar a casa. El resultado fue sorprendente. Gran parte del ejército se retiró, quedando el número muy reducido. Muchos se marcharon, tal vez avergonzados, pero aliviados, dejando a Gedeón solo con aquellos que se sentían preparados para luchar. Aún así, el ejército restante era importante, aunque más pequeño que el inicial. Luego vino un segundo pedido. Esta vez, la selección se basaría en una peculiar prueba. Gedeón llevó a los hombres a un arroyo y observó cómo cada uno de ellos bebía agua. Algunos se arrodillaron, metiendo la boca directamente en el río, mientras que otros se llevaron el agua a la boca con las manos, permaneciendo alerta. Los detalles de esta prueba fueron cruciales, ya que revelaron algo más que sed. Mostraron vigilancia y preparación. Los hombres que se llevaban el agua a la boca con las manos eran pocos, apenas 300. Todos los demás que se arrodillaron para beber directamente del arroyo fueron despedidos. Gedeón ahora contemplaba un ejército drásticamente reducido. De los miles que habían partido, solo quedaban 300 hombres. Aunque el número era pequeño en comparación con el tamaño del ejército enemigo, Gedeón entendió que esto era parte del plan divino. La selección de los 300 no fue una cuestión de habilidad o fuerza física, sino de confianza, obediencia y dependencia del mando superior. Ahora, con solo 300 hombres a su lado, Gideón enfrentaría el desafío imposible de derrotar a una turba enemiga que, a los ojos humanos, parecía invencible. La noche era oscura y silenciosa, pero cerca, la vasta presencia de los madianitas convirtió la oscuridad en algo siniestro. El ejército enemigo era como un enjambre incontable, con tiendas repartidas por el valle, numerosos hombres y camellos que se movían como una fuerza imparable. Para cualquier observador, la vista era abrumadora, un recordatorio de la magnitud del desafío que enfrentarían Gedeón y sus 300 hombres. Aunque Dios ya había confirmado su llamado mediante señales, Gedeón, con el peso de la responsabilidad, aún cargaba con la sombra de la duda. Sabía que el enfrentamiento se acercaba, y los ojos humanos solo veían una misión imposible. 300 hombres contra una inmensa multitud. Fue entonces cuando le llegó una nueva instrucción: bajar al campamento enemigo para escuchar algo que fortaleciera su confianza. Pero si tenía miedo de ir solo, podía llevar consigo a su sirviente Pura. Gideón, probablemente consciente del riesgo y la tensión que rodeaban sus pensamientos, decidió tomar a Pura como compañía. Juntos, avanzaron sigilosamente a través de la noche, descendiendo en silencio hacia el campamento madianita. Cada paso debía ser cauteloso, ya que un movimiento en falso podría alertar a los guardias o soldados de guardia. La vasta extensión del campamento, iluminada solo por fuegos dispersos, palpitaba con el murmullo de las voces de los guerreros y el sonido de las estampidas de camellos. Cuando se acercaron a una de las tiendas en el borde del campamento, Gideón y Pura se detuvieron, escuchando cualquier sonido.
Allí, escondidos en la oscuridad, lograron escuchar una conversación entre dos soldados madianitas. Uno de ellos le contó a su compañero un sueño extraño y perturbador que había tenido. Con voz tal vez todavía llena de asombro, describió la visión. Un pan de cebada rodó hacia el campamento y golpeó una de las tiendas con tal fuerza que ésta se derrumbó por completo. El significado del sueño parecería oscuro para muchos, pero la reacción del otro soldado reveló algo sorprendente. El compañero, al oír el relato, interpretó el sueño con aterradora claridad. Para él, el pan de cebada simbolizaba a Gedeón, el líder israelita, y la caída de la tienda representaba la inminente derrota de los madianitas. Con convicción, declaró que Dios entregaría el campamento de Madián en manos de Gedeón. Esa interpretación, proveniente de labios de un soldado enemigo, fue como un trueno en el silencio de la noche. Gedeón, oculto e inmóvil, escuchó cada palabra. El sueño no solo confirmó su misión, sino que reveló que el propio ejército madianita ya cargaba con el peso del miedo y la certeza de su derrota. El pan de cebada era un símbolo humillante para los madianitas, ya que la cebada era considerada un alimento sencillo, a menudo reservado para los más pobres. El hecho de que el sueño colocara una simple barra de pan como instrumento de destrucción revelaba el plan divino. Lo pequeño e improbable sería utilizado para derrocar a los poderosos y numerosos. Mientras el soldado hablaba, fue como si los muros de inseguridad en el corazón de Gideón comenzaran a desmoronarse. Allí, en medio del vasto ejército enemigo, fue testigo de una señal innegable de que Dios ya estaba obrando. No solo se habían elegido los 300 hombres, sino que ya se había sembrado el miedo en los corazones de los enemigos. El poder y la presencia de Dios eran tan evidentes que hasta los adversarios reconocieron el destino que les esperaba. Gedeón y Pura, todavía en la oscuridad, regresaron al campamento israelita con algo mucho más poderoso que información. Regresaron con confianza renovada. Lo que Gedeón escuchó esa noche no fue solo una conversación entre soldados, sino una declaración de victoria desde el corazón mismo del ejército enemigo. Lo que parecía imposible comenzó a tomar forma, y la certeza de que Dios estaba al frente de la batalla resonó con más fuerza que nunca. La noche estaba a punto de convertirse en el escenario de un acontecimiento que ningún estratega podía predecir. El campamento madianita, extenso y caótico, permanecía dormido bajo un cielo estrellado, sin señal alguna de aviso. Gedeón, fortalecido por la confirmación divina y por lo que había oído en el campamento enemigo, se preparó para actuar con sus 300 hombres. Había llegado el momento y la estrategia, simple e inusual, tenía un profundo simbolismo. Sería el poder de Dios, no la fuerza humana, lo que traería la victoria. Gedeón organizó su pequeño ejército en 3 grupos de 100 hombres cada uno. La división no fue aleatoria. Esparcidos por el vasto campamento, rodearían a los madianitas sin ser notados, aprovechando la oscuridad de la noche como aliado. Sin embargo, lo más extraordinario fue la naturaleza de las armas que portaban: vasijas de barro, antorchas encendidas escondidas dentro de esas vasijas y trompetas, instrumentos que en sí mismos no pertenecían a un campo de batalla. No había espadas desenvainadas, ni lanzas afiladas listas para una confrontación directa. Más bien, la estrategia dependió del elemento sorpresa y de una puesta en escena cuidadosamente coordinada. Gedeón dio instrucciones precisas a sus hombres. A su orden, todos debían actuar simultáneamente. Rompían las tinajas, revelaban las antorchas encendidas y tocaban las trompetas con todas sus fuerzas, creando un sonido ensordecedor y una vista aterradora en medio de la noche. Colocados alrededor del campamento,
Los 300 hombres esperaron en silencio. El tiempo parecía suspendido y el único sonido audible debía ser el murmullo lejano del ejército dormido. El corazón de cada hombre debió latir más rápido, sabiendo que ese momento definiría el destino de todos. Finalmente, a la señal de Gedeón, se dio la orden. De repente, la noche fue rota por una serie de sonidos y luces que parecían venir de todas direcciones. El silencio fue reemplazado por el estrépito de las jarras al romperse, un sonido que resonó como un trueno en la oscuridad. Antorchas, previamente escondidas, aparecieron en decenas de puntos alrededor del campamento, creando una imagen de fuego y movimiento que pareció multiplicar el número de atacantes. Simultáneamente, el sonido de las trompetas llenó el valle, un sonido agudo y resonante que resonó como el grito de un ejército mucho más grande de lo que el ojo podía contar. Para los madianitas, que despertaron abruptamente del sueño, la escena fue caótica y aterradora. El sonido de las trompetas sonando por todas partes, la visión de las antorchas brillando en medio de la oscuridad y el ruido de las tinajas al romperse, crearon la ilusión de que estaban rodeados por un ejército gigantesco. La confusión se apoderó del campamento. En medio del pánico, los guerreros madianitas no pudieron discernir lo que estaba sucediendo. Aún somnolientos y desorientados, muchos se levantaron para luchar, pero en el caos terminaron atacando a sus propios compañeros, incapaces de distinguir entre amigos y enemigos. El abrupto despertar y la confusión dejaron a los soldados madianitas en un estado de completo terror. Los hombres saltaron de sus camas, desorientados, tratando de entender qué estaba pasando. La oscuridad, combinada con el sonido ensordecedor, hizo que cada persona viera al otro como un enemigo. En medio del pánico, se desenvainaron espadas y se empuñaron lanzas, pero no había organización. El ruido aumentó, el pánico se extendió, y el ejército que alguna vez pareció invencible comenzó a desmoronarse desde adentro. La estratagema de Gedeón había funcionado a la perfección. La ilusión de un ataque colosal, combinada con el miedo y la confusión, derrumbó las defensas madianitas sin que Israel desenvainara una sola espada. Los 300 hombres permanecieron firmes en sus posiciones, manteniendo las antorchas en alto y sonando las trompetas, mientras el propio ejército enemigo se destruía. La oscuridad, combinada con la falta de organización de los madianitas, convirtió la noche en un torbellino de gritos, movimientos desesperados y caos absoluto. Lo que comenzó con cántaros, antorchas y trompetas, objetos simples e improbables, se convirtió en una demostración de cómo la estrategia y la fe podían superar la lógica humana. Gedeón y sus 300 hombres, con valor y obediencia, habían lanzado un ataque sin igual, y el resultado de aquella noche apenas estaba comenzando. El ejército de Madián, tan numeroso como langostas, empezó a volverse contra sí mismo. Los soldados atacaron a sus propios camaradas, sin distinguir entre aliados y adversarios. Los gritos de guerra, el choque de armas y los sonidos de dolor se mezclaron en un terrible clamor que resonó por todo el valle. Quienes intentaban huir en la oscuridad tropezaron con tiendas de campaña, camellos y entre sí, creando una escena de total desorden. El pánico rápidamente se convirtió en una estampida. Los guerreros madianitas, incapaces de oponer resistencia, comenzaron a huir en todas direcciones. Las antorchas que brillaban en lo alto de las colinas daban la sensación de que estaban rodeados por un enemigo invisible que los perseguía sin piedad. Los camellos fueron abandonados, las armas cayeron al suelo y todo el campamento se desmoronó como arena arrastrada por el viento. Mientras tanto, Gedeón y sus 300 hombres permanecieron en sus posiciones, observando cómo se desarrollaba la victoria ante ellos. La estratagema
sencilla pero cuidadosamente ejecutada, había funcionado. El propio ejército de Madián se estaba destruyendo a sí mismo, como si una mano invisible los hubiera sumido en un frenesí de miedo y destrucción. No satisfechos con solo observar, los israelitas aprovecharon el momento para actuar. Gedeón ordenó la persecución de los supervivientes. El pequeño grupo de 300 hombres descendió de las colinas y comenzó a perseguir a los madianitas que huían, obligándolos a abandonar todo lo que llevaban. Lo que quedaba de un ejército que alguna vez fue inmenso estaba ahora desarmado, desorganizado y en retirada desesperada. Dondequiera que iban, los israelitas recogían el botín que dejaban atrás, armas, comida e incluso camellos, que habían sido el símbolo de fuerza y movilidad de los madianitas. Mientras el enemigo corría para salvar sus vidas, los hombres de Gedeón se mantuvieron firmes y avanzaron con determinación. La huida de los madianitas parecía interminable, se extendía por el valle y se extendía por diferentes regiones, pero no había ningún refugio seguro para ellos. El miedo y el pánico habían derrotado a los madianitas antes de que tuviera lugar una batalla física. El Dios de Israel había utilizado lo improbable, un pequeño grupo de hombres y una estrategia sin armas convencionales, para derrocar a un ejército que parecía invencible. La fuerza numérica que una vez aterrorizó a Israel había quedado reducida a nada ante el poder de un plan divinamente orquestado. Gedeón, el líder que había sido encontrado trillando trigo en un lagar, ahora dirigió la persecución con confianza. Sus hombres, motivados y fortalecidos por la victoria, avanzaron vigorosamente, seguros de que el enemigo ya no podría levantarse. Se estaba sellando la victoria y el valle, anteriormente dominado por los opresores madianitas, se convirtió en el escenario de su humillante derrota. La amenaza que durante tanto tiempo había saqueado las cosechas de Israel y sembrado el miedo, ahora estaba colapsando por completo. El opresor, que durante años saqueó sus cosechas y los hizo vivir escondidos. Después de la impresionante victoria sobre los madianitas, Israel finalmente experimentó un momento de paz y alivio. Derrotado de manera tan extraordinaria que el nombre de Gedeón resonó en todas las tribus como el gran libertador. El pueblo, antes temeroso y humillado, ahora celebró con entusiasmo y admiración. La figura de Gedeón pasó a ser vista como un símbolo de fuerza, liderazgo y fe. El pueblo, movido por la gratitud y el deseo de seguridad, se acercó a Gedeón con una propuesta: que se convirtiera en su rey. La aplastante victoria sobre los madianitas, lograda con solo 300 hombres, había despertado en Israel una esperanza renovada de estabilidad y un liderazgo firme. Para ellos, Gedeón era el hombre ideal para ocupar este puesto. No solo había llevado al pueblo a la victoria, sino que también había demostrado valor, sabiduría y obediencia a Dios. La propuesta no quedó ahí. Además de querer que Gedeón los gobernara, el pueblo sugirió que el reinado fuera hereditario. Pidieron que sus hijos y descendientes también gobernaran después de él, como una dinastía que asegurara continuidad y protección. Esta solicitud no fue solo un acto de honor, sino también una manifestación de un profundo anhelo de seguridad y de un líder visible que representara autoridad y dirección. Sin embargo, ante esa gran oferta, Gideón sorprendió a todos con una respuesta inesperada. Rechazó el título de rey, declarando que no gobernaría al pueblo ni sus hijos heredarían este puesto. Gedeón, consciente del propósito mayor detrás de su misión, reafirmó que solo Dios debería gobernar a Israel. Sus palabras no fueron dichas con desprecio o desdén por la propuesta, sino con un profundo sentido de fidelidad al Señor que había guiado cada paso de su camino. La negativa de Gedeón reflejó una comprensión clara.
La victoria sobre los madianitas no se logró por mérito humano, sino por intervención divina. Convertirse en rey, en cierto modo, desviaría la gloria y la confianza que pertenecían exclusivamente a Dios. Gedeón reconoció que Israel no necesitaba un rey terrenal, sino obediencia a su verdadero gobernante. Además, su decisión conllevaba una sutil advertencia. Sabía que el corazón humano se deja seducir fácilmente por el poder y la gloria. Aceptar el trono podría ser un camino peligroso, tanto para él como para el pueblo. Gedeón entendió que su liderazgo había sido simplemente un instrumento en manos del Dios que había liberado a Israel, y no quería que esta verdad fuera olvidada. A pesar de rechazar el título de rey, Gedeón siguió siendo una figura respetada en Israel. Su postura no solo honró al Dios de Israel, sino que también sirvió como un recordatorio para el pueblo. La confianza en los líderes humanos puede fallar, pero la dependencia del Señor es la única garantía de victoria y estabilidad. Gedeón, con su respuesta humilde y decidida, reafirmó que la soberanía de Dios no debe ser compartida ni reemplazada. Sin embargo, incluso con este rechazo claro y directo, los acontecimientos que seguirían demostrarían que el corazón humano seguía inclinado a buscar líderes visibles y tangibles, a menudo en detrimento de la obediencia al Dios invisible, pero siempre presente. Después de la gran victoria sobre los madianitas, el pueblo de Israel estaba de celebración, celebrando su libertad conquistada. Gedeón, que se había convertido en una figura respetada y admirada por todos, recibió no solo honores, sino también el botín de guerra. El enorme botín que dejó el ejército madianita incluía oro, joyas, ropa lujosa y adornos valiosos. Tesoros que simbolizaban la riqueza y el poder de un enemigo alguna vez temido. Con el oro recibido, Gedeón decidió hacer algo que a primera vista parecía inofensivo o incluso piadoso. Mandó hacer un efod. Este objeto tenía gran importancia simbólica en la tradición de Israel, pues originalmente estaba asociado con la vestimenta del sumo sacerdote, pieza sagrada que representaba la conexión entre el pueblo y Dios. El efod fue elaborado con cuidado, utilizando materiales nobles, y era un recordatorio visible del servicio a Dios y de la dependencia de Él. Sin embargo, la decisión de Gedeón de fabricar un efod dorado resultó problemática. En lugar de servir como símbolo de adoración legítima al Dios que había liberado a Israel, el efod comenzó a ocupar un lugar central en la vida del pueblo, algo que no debería haber sucedido. El brillo del oro, la belleza del objeto y el contexto de las recientes victorias hicieron que los israelitas miraran el efod con desenfrenada admiración. Poco a poco, lo que comenzó como un símbolo se transformó en un objeto de devoción, una forma disfrazada de idolatría. El efod fue colocado en la ciudad de Gedeón, convirtiéndose en un punto de atracción para personas de todo Israel que acudían allí a verlo. Sin embargo, en lugar de buscar a Dios con sinceridad, muchos comenzaron a rendir honores al efod, dándole un valor indebido. Se convirtió en algo más que una pieza decorativa o simbólica. Empezó a ser tratado como un ídolo. La atención que debería haberse centrado en el Dios que había obrado la liberación comenzó a desviarse hacia una creación humana, hecha con manos, a partir del botín de guerra. Este acontecimiento mostró cuán frágil es el corazón humano ante el peligro de la idolatría, especialmente en tiempos de abundancia y victoria. El pueblo de Israel, que había sido testigo de un gran milagro y experimentado la fidelidad divina, se vio nuevamente seducido por algo visible y tangible. El efod, aunque tenía un origen aparentemente legítimo, sirvió como recordatorio de que incluso algo bueno,
cuando está fuera de lugar, puede convertirse en una trampa espiritual. El propio Gedeón, a pesar de su liderazgo inspirador y su negativa a ser rey, no anticipó el impacto negativo de su decisión. El efod, aunque no fue hecho con la intención de desviar a la gente, se convirtió en un símbolo de desviación, revelando cómo incluso los líderes más fieles y bien intencionados están sujetos al fracaso. Este episodio resalta una lección clara. Las victorias pasadas no garantizan una lealtad continua. Israel, que había sido salvada tan enfáticamente por Dios, se mostró vulnerable al apartar la mirada de quien verdaderamente merecía adoración. El corazón del pueblo, todavía inclinado a buscar algo físico que adorar, encontró en el efod una excusa para alejarse, aunque fuera sutilmente, de la obediencia al Dios que los había liberado. Así, el efod, elaborado en medio de un ambiente de gratitud y celebración, se convirtió en una trampa peligrosa, un recordatorio de cómo el ser humano puede fácilmente cambiar la gloria del Creador por las obras de sus propias manos. El riesgo de perder el foco en Dios, especialmente en tiempos de victoria y prosperidad, seguiría acechando a Israel y moldeando su historia en el futuro. La historia de Gedeón, aunque ambientada en un contexto distante, resuena profundamente hoy y trae lecciones valiosas para nuestro camino de fe y liderazgo. En un mundo donde a menudo nos vemos tentados a confiar en nuestros propios recursos, fortalezas o logros, Gedeón nos recuerda que las verdaderas victorias se obtienen solo mediante la intervención y dirección de Dios. Su camino nos enseña que, por mucho que seamos utilizados por Dios en momentos extraordinarios, no debemos olvidar que la gloria le pertenece a Él y no a nosotros. La tentación de desviarnos, ya sea por orgullo o por nuestra búsqueda de algo tangible que adorar, es una trampa que puede alejarnos de nuestro propósito divino. Hoy, como los israelitas con el efod, podemos ser seducidos a poner nuestra confianza en objetos, personas o incluso en nuestro propio entendimiento, olvidando que la verdadera seguridad y la verdadera libertad residen en nuestra constante dependencia de Dios. La historia de Gedeón nos llama a reflexionar sobre nuestra fidelidad a Dios, especialmente en tiempos de prosperidad o éxito. Que aprendamos a mantener nuestros ojos enfocados en el Señor, reconociendo que Él es quien nos da la victoria y que nuestra verdadera misión es honrarlo y seguir sus indicaciones sin desviar nunca el enfoque de su soberanía. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu me gusta y comparte para que este video llegue a más personas. Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.